¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar hoy del teorema de Tales. ¿Bien? ¿Quién fue Tales? Tales de Mileto. Fue un matemático griego de la antigüedad, del siglo VI antes de Cristo. Bien, a quien se le atribuyen estos dos teoremas, en realidad, que llevan el nombre de teorema de Tales. Bueno, y entre otros descubrimientos matemáticos. Tales fue un matemático, según cuenta la leyenda, famoso por medir la altura de las pirámides de Egipto utilizando una varita de madera y su teorema. Bien, el primer teorema en particular. Después vamos a ver cómo lo hizo. Y acertó, ¿no? Bueno, como decíamos, existen dos teoremas que reciben este nombre. Bien, antes que nada vamos a dar una definición que es necesaria para recitar el primer teorema. ¿Bien? La definición dice que dos triángulos son semejantes, bien, se los llama semejantes, si tienen los ángulos correspondientes iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Es decir, dicho de otra manera, ¿qué serían dos triángulos semejantes? Bueno, si yo agarro el triángulo este, por ejemplo el ABC, y lo contraigo, es decir, lo achico de todos lados de la misma forma, lo encojo, digamos, voy a obtener este otro triángulo FDE. Bueno, estos dos triángulos son semejantes. ¿Qué propiedades tienen? Bueno, los lados homólogos, es decir, el que era A ahora es D, el que era B ahora es E y el que era C ahora es F. Los ángulos A y D son iguales. Los ángulos B y E son iguales y C y F son iguales. Bien, los ángulos correspondientes son iguales. Y sus lados homólogos, que son los que resultarían de el AB, se encogió y llegó al DE. BC se encogió y terminó siendo EF. Y CA se encogió y terminó siendo FD. Bueno, sus lados homólogos son proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que la razón, es decir, la división entre sus lados, entre los lados homólogos, por ejemplo, AB dividido de E, que lo pongo acá, CB dividido FE y CA dividido FD, la división siempre te va a dar el mismo número. Ese número lo nombramos con la letra R, que sería como la razón de proporcionalidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que sea, si yo este FD que está dividiendo lo paso multiplicando, me quedaría que CA, por ejemplo, tomo esta parte nada más de la igualdad, que CA es igual a R, es decir, a una razón de proporcionalidad por FD. ¿Bien? Así, eso quiere decir que son proporcionales. Que uno es igual al otro multiplicado por un número. Eh, Al otro que es homólogo, ¿no? Bueno, ahora sí. Bueno, esto significa semejante, este simbolito. Esto quiere decir que el triángulo DF es semejante al ABC. ¿Bien? Bueno, ahora sí podemos definir los teoremas. El primer teorema dice: si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Es decir, iguales ángulos y lados homólogos proporcionales. ¿Bien? Ese es el primer teorema. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo agarro este triángulo, por ejemplo, ¿no? Y trazo una paralela a este lado, a CB, que pasa por acá. Bueno, me van a quedar dos triángulos. Este triángulo el primero, el que ya tenía, y otro triángulo más chiquito formado, cuyos vértices serían los del segmento paralelo, ¿no? Bueno, esos dos triángulos dice Tales que son semejantes. El grande y el más chiquito que va a estar adentro, formado por la paralela. Eso es el primer teorema. Y el segundo teorema dice: sea un punto B de la circunferencia de diámetro AC y centro O, entonces el triángulo ABC es un triángulo rectángulo donde el ángulo ABC es recto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, yo tengo una circunferencia, ¿no? Tengo una circunferencia de centro O. Trazo el diámetro de esa circunferencia
y marco un punto B cualquiera que esté sobre el perímetro de la circunferencia. Entonces, el triángulo formado por este puntito B y los extremos del diámetro de la circunferencia es un triángulo rectángulo. Y el ángulo ABC, es decir, el ángulo formado por el puntito que está en el perímetro y los lados terminales, que serían los lados que van desde ese punto a cada uno de los extremos del diámetro, ese ángulo es el ángulo recto. Eso es lo que dice el segundo teorema. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy entonces? Vamos a agarrar estos teoremas de Tales, ¿bien? Y esta definición, y vamos a verificarlos, ¿bien? Utilizando GeoGebra, ¿bien? Así que recuerden tener todo GeoGebra para el Meet. Así en el Meet vamos a ir verificando experimentalmente, ¿no? A través de la construcción de distintos triángulos y de distintas figuras, estos dos teoremas, ¿ok? Así que bueno, tengan el GeoGebra a mano y nos vemos en el Meet. Bye bye.